Estamos hablando mucho sobre la obra del Espíritu Santo y vamos a hablar mucho de esto porque el Señor está trayendo mucha revelación con respecto a esto. Y la semana pasada hemos estado hablando sobre el liderazgo, que es reproducirse a través del Espíritu Santo. Es reproducirse, un líder se reproduce a través del poder del Espíritu Santo. Entonces hemos hablado de los 400 hombres de David, cómo a través de la unción que Dios había depositado en David, él pudo transformar a 400 hombres menesterosos, amargados, endeudados, afligidos, en 400 hombres a los que se les apodó los guerreros de David. ¿Por qué, hermanos? Porque usted me va a escuchar hablar mucho a partir de este tiempo sobre el poder que nos da el Espíritu Santo. Hermanos, sobre David vino el poder del Espíritu Santo cuando él fue ungido. Esta unción es lo que, hermanos, nosotros también vamos a ver en esta noche, de que esto muchas veces se hizo tanto en otras dispensaciones como hoy en la iglesia actual, el poder impartir, hermanos, impartir esa operación, esa gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Y en Números 11:16 nosotros miramos la vida de Moisés y vimos algo que nos llama la atención, hermanos, que es importante y que nosotros tenemos que tener cuidado, como yo les decía la semana pasada. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se mueven de iglesia en iglesia y hermanos, no se dan cuenta que cada lugar donde nosotros vamos y se nos puede impartir algo bueno o algo malo. Nosotros vamos a ver en esta noche cómo esto también sucedió en la vida de la iglesia. Moisés tuvo que reunir a aquellos 70 varones y dice la palabra del Señor que Dios dijo: tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. La pregunta es, ¿iba a poner del espíritu humano de Moisés? ¿Iba a poner, hermanos, la operación de sus dones, de los dones que habían en Moisés? ¿O la persona del Espíritu Santo que estaba en Moisés se iba a mover de la misma manera que se movía en Moisés en esos 70 hombres? Pero siempre y cuando estos 70 hombres, por supuesto, ¿por qué no dice Dios directamente voy a venir sobre los 70 hombres? ¿Por qué dice tomaré de lo que está en Moisés y lo pondré en ustedes? Porque Dios siempre trabaja en una unción que baja de la cabeza, dice el Salmo 133, y desciende por la barba, que yo considero pueden ser los ministros, y luego todo el cuerpo, que es el pueblo. Entonces Dios siempre respeta esto, que muchas veces, hermanos, la iglesia no sabe verlo. Hoy vamos a ver que lo que Dios iba a poner en estos hombres, una de las interpretaciones que podemos hacer, que tenía que ver con la operación de los dones que había en Moisés. Y hermanos, así como, yo se lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo conocí al Señor, la primera vez que subí a un púlpito, que fue en un congreso de jóvenes, tenía 22 años, hermanos, el Espíritu Santo habló a mi vida y en un momento, hermanos, yo impartí la palabra del Señor, Dios usó mi vida y luego cuando el predicador oró por mí, yo caí al suelo en un éxtasis y el Señor me mostró una visión y me mostró un anciano, un hombre con cabeza blanca, con la Biblia en su mano, y mientras me iba mostrando esta imagen, porque Dios habla por imágenes, me dijo: te voy a dar sabiduría. Hermano, yo entendí de que Dios me iba a dar sabiduría para hablar su palabra, y de hecho yo sé que Dios me ha dado sabiduría, pero lo que realmente Dios me dio produjo el querer como el hacer, de que he pasado, hermanos, gran parte de mi vida, gran parte del tiempo de mi vida estudiando la palabra. Lo que Dios me estaba diciendo es que el Espíritu Santo iba a producir en mí un anhelo, una sed por la palabra, por leer la Biblia, por entender la Biblia, por buscar los secretos escondidos que están en la palabra del Señor, la revelación de la palabra. De hecho,
hermanos, cuando yo conocí al Señor, lo primero que hice fue leer un Nuevo Testamento de los azules de los Gedeones. Y me lo leía, hermanos, con un hambre inmensa. Y hermanos, compraba cassette de prédicas. Me pasaba todo el día alimentándome de la palabra. Así fue mi encuentro con Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando el Espíritu Santo viene a una persona, lo que va a hacer es llevarte, ¿sí?, a un lugar donde Él te va a usar y va a producir en ti, ¿sí?, un deseo, un anhelo, un moverte en esa dirección. Por eso lo que está diciendo aquí es que estos 70 hombres, así como Dios los llevó a Moisés a querer liberar al pueblo, libertar al pueblo, así como Dios les llevó a Moisés a tener hambre por la palabra, recibir los mandamientos y transmitirlo al pueblo y poder direccionar al pueblo por el camino correcto. Bueno, así también todo esto que Dios fue impregnando en la vida de Moisés, también lo iba a hacer con estos 70 hombres. ¿Me entiende? Por eso Dios le dijo: estos son los que te van a ayudar a llevar la carga. No cualquiera ayuda a un padre espiritual, a un pastor, a un apóstol a llevar la carga. Solo los que están alineados con Él, ¿sí? Solo los que están alineados con Él. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la operación de sus dones, hablamos de la unción que estaba en Moisés, de la autoridad que estaba en Moisés. ¿Me está entendiendo? Eso iba a ser impartida sobre los 70 hombres. La sabiduría que Dios había puesto en Moisés, la capacidad espiritual que había depositado en Moisés para liderar al pueblo de Israel. Todo esto Él iba a multiplicarlo como una llama. Podemos decir que Moisés era una llama encendida, la cual se iba a arrimar a otros elementos que también se iban a encender. Que como eran, vamos a decir que los 70 eran fósforos y Moisés fue el primer fósforo que Dios encendió, y luego a través de Moisés fue encendiendo lo que había en todos los demás. Ahora, hermanos, ¿cuántos ministros dentro de una iglesia, cuántos hermanos, cuántos hijos espirituales entienden esto, que deben estar alineados con esa paternidad, con ese padre espiritual? Entonces, está delegando parte del mismo espíritu de liderazgo y de discernimiento que había en Moisés sobre esos 70 hombres. ¿Qué más podemos decir? Ese espíritu sería compartido, como le decía recién, como una llama encendiendo a otros. Alabados sea el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros vamos a ver que esto que sucedió con Moisés, ustedes me van a acompañar ahora al libro de Hechos de los Apóstoles, y hoy vamos a tener un entendimiento un poco mayor de lo que Dios puede hacer. En el capítulo 6, versículo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, mire que dice, esto también sucedió en la iglesia del Señor. Vamos a mirar Hechos 6, 2. Y dice: entonces los 12, no uno como Moisés, sino los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. El trabajo que estaban haciendo los apóstoles lo iban a impartir sobre 7 personas. Y luego dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban cargadísimos, necesitaban ayuda. Entonces dice: agradó la propuesta a la multitud, a toda la multitud, versículo 5 de Hechos capítulo 6, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Y mire lo que dice ahora, preste atención, porque hoy usted va a tener una luz mayor. Mire que dice: presentaron a los apóstoles. ¿Quiénes? ¿Qué hicieron los apóstoles? Orando
le impusieron las manos. ¿Para qué hicieron esto? ¿Para qué los apóstoles impusieron las manos sobre estos 7? ¿Para qué? Para que estos 7 hombres luego salieran con una visión totalmente diferente. Para que luego estos hombres fueran a predicar, como podemos decir, sin cabeza, sin autoridad, salieran por ahí a hacer lo que quieran. No. Esta imposición de manos tenía que ver con que lo que Dios había puesto en estos 12 hombres fuera impartido sobre estos 7 varones que habían escogido. Y luego dice que cuando hicieron esto, fíjese lo que sucede. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué vino crecimiento? Porque los discípulos se multiplicaron en hombres que recibieron de ese espíritu que había en ellos y de la visión, de la gracia que había en ellos, le fue impartida. Bueno, cada vez que nosotros levantamos un ministro, levantamos un pastor, un evangelista, un diácono, un anciano, ¿qué hacemos? Oramos, ¿verdad? Oramos por ellos, pero este es el deseo, este es el anhelo, que estos hombres y mujeres no vayan después a hacer lo que quieren, no digan después, no, yo tengo una visión diferente al apóstol, yo tengo una visión diferente al pastor. No funciona de esa manera, no funciona. Cuando se les imponen las manos es para que reciban lo que Dios puso en ese hombre de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan multiplicarlo. ¿Va entendiéndonos? Los 70 hombres que recibieron lo que tenía Moisés, usted lo veía a Moisés y lo veía a ellos y eran parecidos en su manera de actuar, de predicar, de hablar, de ejercer la autoridad que Dios le había dado. Estos 7 varones, cuando lo veías a ellos y lo veías a los 12 apóstoles, era lo mismo, no había diferencia. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Qué está pasando? ¿Está moviéndose en esa manera? ¿Se está moviendo en esa dimensión? Los ministros están tan, digamos, poder decir una palabra, encariñados, amalgamados con la visión que tiene su padre espiritual. ¿O más o menos? ¿Qué dicen ustedes? Lo que hace ese padre espiritual, la visión que tiene, todos corren, como dice Habacuc, de manera que cualquiera que leyere tu visión corra por ella, o sea, te siga. Todos están siguiendo. A veces no pasa eso, ¿verdad? Y cuando no pasa eso, cuando cada uno quiere agarrar su propio camino, o cuando uno hace un grupete dentro de la iglesia, ¿sí? Y dice, no, este grupo lo manejo yo a mi manera, ¿sí? Porque el apóstol está equivocado, yo lo voy a manejar de esta manera, y comienza a meter algunas unciones raras, algunos pensamientos raros. Yo le voy a decir algo a la iglesia: si usted ve que un ministro que está al lado del apóstol o de su pastor comienza a ir diferente que su padre espiritual, no lo siga, no tiene obligación de seguirlo. Usted tiene que seguir a la gente que está siendo impartida con el mismo espíritu. Quedaron aquí, están todos en silencio por lo menos, ¿no? Entonces, hermanos, a través de líderes espirituales se transmite o activa una gracia espiritual. Qué impresionante que es esto. Cada vez que tu padre espiritual pone su mano sobre su cabeza, está transmitiendo, ¿sí? Autoridad, dones, sabiduría, llenura del Espíritu Santo. Qué impresionante. Acá entonces podemos ver una explicación espiritual. Entonces esta frase muestra cómo Dios delega autoridad espiritual a otros para multiplicar la obra y aliviar la carga de un solo líder. Ese es el objetivo de todo ministro, aliviar la carga. Por eso los ministros que están aquí en esta noche, ¿qué hicieron? Están orando. ¿Por qué estuvieron orando? Por la convención. No estuvieron orando por, no sé, por allá, por la Quiaca, para que, no sé, para que Dios bendiga, no sé, el sembrado. No. Que esta frase, pondré del espíritu de Moisés y lo tomaré de tu espíritu y lo pondré en 70 varones, está diciendo que Dios delegaría esa autoridad espiritual, ¿sí?, para multiplicar la obra y aliviar la carga de un solo líder, en este caso Moisés, o de los apóstoles en aquel tiempo. Eso es lo que Dios quiere hacer. No es que alguien va a recibir una unción, un ministerio para luego salir y hacer cualquier cosa fuera de la visión de la casa. ¿Me está entendiendo? Entonces,
También es una imagen de cómo la unción se puede extender por medio, escuche bien, la unción se extiende por medio de un llamado divino, no por méritos humanos. Estos 70 hombres y estos 7 varones de la iglesia, no por méritos humanos, ellos reciben ese poder, esa gracia, sino porque Dios había delegado, había bajado una visión sobre Moisés y quería aliviarle la carga a Moisés. No era por mérito humano. Estos 70 varones no hicieron nada, simplemente recibieron por haberse alineado a un padre, ¿sí? Entonces, es un ejemplo del principio de liderazgo en equipo. Esta es la palabra muy fuerte. Es el ejemplo de liderazgo en equipo. En toda la Biblia Dios siempre usó un equipo de trabajo y siempre ese equipo estaba guiado por el Señor, a mí la frase, el griterío del pueblo que más me encanta es cuando aquellos 300 varones que quedaron con Gedeón, cuando iban a ir a atacar a los enemigos, ¿qué gritaban? Por la espada de Gedeón, por la espada de Dios y por la espada de Gedeón. Ellos estaban alineados. Mire, Gedeón no necesitó 22,000, necesitó 300 alineados con él. ¿Está entendiendo? Entonces, en 1 Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Voy a dejar un detalle aquí porque esto lo voy a hablar más adelante, posiblemente en la convención. Pero yo quiero que usted ya lo vaya viendo y que vaya orando en esta dirección. Cada vez que el Espíritu Santo desciende, no desciende separado del poder. El Señor le dijo a Saúl: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, pero no va a venir solo. ¿Con quién va a venir? Con poder. A ver, es lo mismo que diga Mariano no vino solo, vino con su esposa. Fulano vino con su amigo. El Espíritu Santo, escuche bien, porque hay que comenzar a orar en esta dirección. Preste mucha atención. Cuando el Espíritu Santo viene, Él viene con poder. Con poder. En una iglesia donde no se mueve el poder de Dios, está pasando algo raro entre la iglesia y el Espíritu Santo. Bueno, eso lo dejo ahí. Pero dice: el Espíritu vendrá sobre ti con poder. ¿Por qué estábamos hablando de esto? Porque allí en 2 de Reyes 2:9 y 2:15 hablamos de cuando Eliseo le va a pedir esto mismo que estábamos hablando hoy nosotros a Elías. ¿Qué le dice? Yo quiero una doble porción ¿de qué? De tu espíritu, de lo que está en ti, una doble porción. Y Elías le dice: esto es algo bastante grave o bastante difícil, le dice, ¿no? Lo que has pedido es muy difícil, pero no es difícil de que lo que un hombre de Dios porta como Elías pudiera venir sobre Eliseo. Lo que era difícil es que Eliseo se quedara a la par de este padre espiritual hasta el final. Por eso Elías le dice: si tú me vieres cuando Dios me lleve, entonces tú vas a recibir esta doble porción. Pero ¿qué sucede? A punto de llevarse Dios a Elías, ¿quiénes aparecieron? Los 50 hijos de los profetas. Ven con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo que había en Elías no iba a venir sobre Eliseo si él no se quedaba en la misma visión. Amén. Entonces, acá nosotros comenzamos a ver también, para ver cómo el Espíritu Santo se movía, que el Señor le dice a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento muchas veces operaba, y escuche bien, en algunas personas. Podemos ver que en algunas personas venía, hacía una obra y pareciera que se iba,
pero no en todos. En otras personas escogidas, escuche bien, permanecía. Entonces, vamos a mirar Segunda de Pedro, y recién estamos avanzando, todo esto fue un repaso. Segunda de Pedro, y esto es lindo, hermanos, para poder aprender cómo se mueve el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 20 de Segunda de Pedro. Dice la palabra: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída, y estamos hablando de todo profeta, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparentemente, escuche, sobre los profetas podía pasar dos cosas: que venía el Espíritu Santo sobre un profeta, y escuche bien lo que estoy diciendo, sobre un profeta, y permanecía con el profeta. ¿Está entendiendo? Todos los profetas que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. ¿Está escuchando? Venía sobre uno y permanecía. O el Espíritu Santo venía e inspiraba al profeta y luego lo dejaba. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar Ezequiel un poquito más, porque quiero llevarlos a un entendimiento en esta noche. Ezequiel 36. Esto es para los que quieren aprender la palabra. Versículo 26. 36, 26. Mire que dice aquí: Dios le va a hablar al pueblo de Israel y le dice: os daré corazón nuevo, y escuche bien, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y escuche, le está hablando al pueblo de Israel: y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, con mayúscula. Pondré mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ahora nosotros podemos entender algo más del Espíritu Santo: que el Espíritu Santo no solo venía y estaba en un profeta, sino también estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Espíritu Santo quería obrar sobre el pueblo de Israel. Ahora mire, Salmo 51. Vamos a mirar algo aquí que nos va a ayudar. Salmo 51, versículo 9. Mire qué sucedía. Escuche bien. Si la persona, el escogido, o el pueblo de Israel, o el profeta escogido, o donde el Espíritu Santo operaba, vamos a decir, por ejemplo, Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón, mientras él obedeció a Dios, él tenía fuerza. ¿Quién le daba ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero cuando desobedeció, ¿quién se retiró? Dice que Sansón se levantó como antes y pensaba que él iba a tener las mismas fuerzas que antes, pero hay alguien que lo había dejado y que se había llevado con él lo que siempre está cuando él viene. Es el poder. Es el poder. El Espíritu Santo. ¿Está escuchando? El Espíritu Santo. Y Sansón se encuentra sin nada. En el verso 9 del capítulo 51, hermanos, nosotros vamos a ver verso 9 al 14, lo que dice David. ¿Se acuerdan de David que venció a quién? A Goliat. Pero antes había recibido ¿qué? Una unción. ¿Y quién vino sobre él? El Espíritu Santo. Entonces dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. ¿Se acuerdan que David aquí había fallado? O sea, había cometido adulterio, asesinato. Y luego dice: crea en mí. Por eso es muy importante lo que estoy hablando esta noche. Muy importante. Porque el poder que una iglesia o una persona manifiesta está ligado al Espíritu Santo. Como es la persona o la iglesia en su relación con el Espíritu Santo, va a ser el poder que se va a mover dentro de la iglesia y dentro de la persona. Así de sencillo.
porque el poder está alineado con el Espíritu Santo. Mire que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mire lo que estaba pidiendo. ¿Cuántos quieren poder todavía? Primero hay que pedir limpieza. Y dice, y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Porque él estaba torcido, ¿verdad? Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí, dice el salmista. No quites de mí, ¿qué? Usted tiene su Biblia, usted va a ver que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, con mayúscula o con minúscula. Está hablando del Espíritu Santo. David está diciendo lo que yo estoy enseñando, que es muy posible y es posible por la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo, cuando ellos eran ungidos, ¿qué pasaba? Permanecía en ellos, permanecía en ellos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con David? Escuche bien, desobedeció. ¿Qué pasó con Sansón? Desobedeció. Y cuando había desobediencia, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? Se apartaba. Mire lo que dice él: no me eches delante de ti, número 1, y número 2, no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía experiencia con el Espíritu Santo. Y por eso, ¿qué hacía? Hermano, nosotros conocemos los salmos que hoy son la palabra de Dios. Y nadie podía escribir lo que Dios luego dejó como su palabra si no era inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora mire que dice en versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Quién te da el gozo? Espíritu Santo. ¿Quién te da el gozo de la salvación? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se había ido de David? ¿O qué se había contristado? Aquí él lo muestra como que el Espíritu Santo se fue de él, porque le dice: vuélveme tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora dice, porque cuando vuelva el Espíritu Santo, ¿qué va a volver? El gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustenta. Esto es muy fuerte. David está diciendo: a mí el que me sustenta no es el palacio, el que me sustenta no son los soldados, no son las montañas que rodean Jerusalén, no es lo material, no es la autoridad política. Lo que me sustenta a mí es el Espíritu Santo, y yo no me había dado cuenta. ¿Y qué sucedió cuando él se fue? David se sentía, hermanos, dice que cuando el sonido de una hoja lo hacía temblar. Entonces, hermanos, versículo 13 dice: entonces, cuando vuelva el Espíritu Santo, hola, no se me canse aquí. Cuando vuelva el Espíritu Santo, no, lástima que no tengo ahí, porque si no usted tiene que estar leyendo. Entonces, cuando vuelva el Espíritu Santo, enseñaré a los transgresores tus caminos. El Espíritu Santo que trabaja en una persona siempre te da el poder para hablar en contra del pecado, y los pecadores se conviertan a ti. ¿Por qué hay gente que no gana almas? Porque su relación con el Espíritu Santo, ¿cómo está? Endeble. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Bueno, ahí él decía que solo por el Espíritu Santo él podía cambiar. Pero vamos a mirar Proverbios 1:23 para que ustedes vean cómo operaba el Espíritu Santo en ellos. Lo mismo que opera hoy, ¿verdad? Pero hay una sola diferencia. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión, dice la palabra. He aquí yo derramaré, ¿qué cosa? Mi espíritu sobre vosotros. Ahí está hablando otra vez. Y os haré saber mis palabras. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas según Jesús? Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando aquí a las dispensaciones antes del Pentecostés. Y está diciendo: vuélvanse a mí, le decía al pueblo, vuélvanse a mí, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto, mire que dice: llamé y no quisiste oír,
extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ahora, ¿qué dice? También yo me retiré. Ahí está. ¿Qué es lo que se retiró? El Espíritu Santo. También yo me retiré en vuestra calamidad. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo se retire? Y cuando se va el Espíritu Santo, ¿qué se va? El poder. También yo me retiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad, llegaré como un torbellino. Bueno, ahí sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, pero yo voy a dejar acá. ¿Qué pasaba cada vez que el pueblo desobedecía? El Señor, ¿qué es lo que retiraba? Su Espíritu Santo. Isaías 63. Estoy dejándole algunos textos nada más para poder respaldar lo que les estoy enseñando. 63:10. ¿Y usted cree que hoy nosotros podemos vivir como sea y el Espíritu Santo nos va a tolerar? ¿O Él es el mismo? Por eso Él dice, no contristéis al Espíritu Santo. Mire que dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Es muy fuerte. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros vivimos de cualquier manera, ¿a quién hacemos enojar? Al Espíritu Santo. Impresionante, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ir a la iglesia y ya estamos terminando. Juan 20. Dije, algunas personas escogidas, el pueblo de Israel, pero mire qué pasó en San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estamos hablando de Jesús muerto, resucitado, y los discípulos escondidos. ¿Me sigue hasta acá? Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, y escuche bien, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Presten atención, escuche bien. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahora escuche, todavía no había llegado Pentecostés. ¿Usted está viendo? Mire, ¿quién puede usar el Padre para poder encender a otros, poner de lo que está en Él y transmitirlo a otros? Necesita uno que esté lleno. Necesita un encendido para poder encender a otro. Necesitó de Moisés para impartir a los 70. Necesitó de los apóstoles para impartir la visión a los 7. ¿Te está escuchando? Qué importante que es esto. Qué importante que es esto. Necesitó de Elías para impartir la unción en Eliseo. Y ahora está Jesús y Él sopla sobre ellos y le dice, recibí el Espíritu Santo. A quienes les remitieron los pecados les serán remitidos y a quienes les retuvieren les serán retenidos. ¿Qué fue esto? Presta atención, ¿qué fue esto? Esto es un ejemplo, hermanos, de lo importante que es cuando nosotros portamos esa llenura del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos transmitir a los demás. Ahora, ¿qué pasa si alguien que se sube a los púlpitos y que ora por una persona, en vez de tener esto, lo bueno, tiene lo malo, tiene cosas raras? Eso mismo va a impartir. Porque enseñamos lo que sabemos e impartimos lo que somos. Por eso nosotros tenemos que tener la responsabilidad, todo ministro, todo pastor, todo líder debe tener la responsabilidad de buscar en privado al Espíritu Santo, de no subirse al púlpito antes de pedir perdón al Señor si alguna área le ha fallado, para que sea el Espíritu Santo quien pueda obrar. Entonces, esto que sucedió con los discípulos, que Jesús sopló el Espíritu Santo, fue algo especial
¿sí? Un adelanto, podríamos decir, un adelanto, porque estos mismos estuvieron después el día de Pentecostés. Amén. ¿Está entendiendo o no? Aleluya. Ahora, hermanos, el Señor hace una promesa y dice que todos los creyentes, después que Jesús se fue, iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 que dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Quién viene primero? El Espíritu Santo. ¿Quién lo sigue? El poder. No hay Espíritu Santo sin poder, ni hay poder sin Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Entonces, hermanos, puede ser que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo operaba en algunas personas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con la iglesia? Aquí cambia todo. Por la obra de Cristo, por la cruz de Cristo, el Espíritu Santo ya no obra en uno escogido, ya no obra en un grupo, sino en todas las personas que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene sobre ellos. Y vamos a terminar con Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice: y el Espíritu Santo y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Dicen: ven. ¿A quién están llamando? A Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿dónde opera el Espíritu Santo hoy? En la iglesia del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Hasta aquí un poquito del obrar del Espíritu Santo. Pero en esta noche, antes de acomodar lo que usted tiene en su casa, ahí póngase de pie en su hogar. Un ratito vamos a orar, no se distraiga. Levánteme su mano al cielo. El Espíritu Santo está con usted, está conmigo. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. La iglesia ya tiene, escuche, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Quiere decir que el Espíritu, escuche, que es inseparable del poder, ahora se unió a la esposa que es la iglesia. Ahora el Espíritu Santo, el poder y la iglesia son uno solo. Quiere decir, escuche hermano, que si usted aceptó a Cristo en su corazón, usted tiene el poder. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder. Es imposible que no tenga poder. Usted no puede decir: yo no tengo poder, yo no tengo autoridad. No, usted tiene poder. Si usted aceptó a Cristo, usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Así que vamos a orar esta noche. Aleluya. No me diga si yo hablo en lengua, si no hablo en lengua, si tengo don de sanidad. Los dones son otra cosa. El poder es diferente. Los dones son otra cosa. Aún el poder del Espíritu Santo potencia los dones. Usted está escuchando, pero el poder está en usted. El poder está en la iglesia. Eso es indudable. Cualquier persona que aceptó a Cristo en su corazón y está viviendo en santidad, tiene poder delegado por el Espíritu Santo. Usted no debe dudar que el poder está en su vida. No es solamente para el apóstol, para el pastor, para el evangelista, el profeta, el maestro, el anciano, el diácono. Sí, todos nosotros tenemos poder. Pero para usted que está escuchando en esta noche, si usted aceptó a Cristo en su corazón, mire, yo tenía un solo día de creyente y ya estaba orando por los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de que el fuego de cada don es el Espíritu Santo. Dice la palabra: avivad el fuego de cada don. Y el fuego de cada don es el poder que el Espíritu Santo le da a cada don. Así que en esta noche usted ahí donde está, vamos, comienza a orar, comienza a orar. Hay una presencia del Espíritu Santo aquí. El Espíritu Santo está moviéndose en tu casa, se está moviendo con poder. Acuérdese que Él no se mueve solo.
Señor mío, que la iglesia, Señor, recupere, Señor, esa fe en el poder del Espíritu Santo, que podamos recuperar como clamó David: vuélveme el Espíritu Santo, vuélveme el Espíritu de poder, Señor mío, así como Saúl, Dios mío, que recibió el Espíritu Santo y el poder vino sobre él y fue mudado a otro hombre. Señor mío, así como David, Dios mío, recibió una unción que le trajo poder, Dios mío, para vencer, poder, Dios mío, para derribar a los gigantes, poder para ser rey, poder para hacer gobierno. Señor, el poder está en la iglesia. Dios mío, ese poder que vino sobre Sansón, que le daba la fuerza, Señor mío, aún física, Dios mío, ese poder, Dios mío, se mueve en la iglesia. Todo lo que sucedió en aquellos escogidos, Dios mío, que recibían el Espíritu Santo, Señor, los profetas, todo eso hoy está en la iglesia. Oh, Rabakimanamasaya, Urabakatarabasaya. Señor, el poder que estaba en Samuel, el poder que estaba en Débora, Señor mío, todo eso hoy está en la iglesia. El poder que movió a los apóstoles hoy está en la iglesia, está en nosotros, Señor, porque tú lo prometiste: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso en esta noche, Espíritu Santo, nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón por toda nuestra desobediencia, por todas nuestras falencias, por todas nuestras dudas, nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Dios mío, Señor de la gloria, Espíritu Santo, necesitamos de ti, necesita la iglesia de ti. Ven con poder, Dios mío. Que la iglesia se mueva, Señor, como dijeron los apóstoles, no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder. Espíritu Santo, clamo ese poder para este ministerio Aliento de Vida. Clamo ese poder sobre mi vida. Señor mío, deposita en mí ese poder y que pueda impartirlo sobre los pastores, los ministros de esta casa y aún ellos a la congregación. Padre, Dios amalaya. Oh, danos esa unción. Danos esa unción, aleluya. Espíritu Santo, hoy te reconocemos. Tú eres el que trae el poder a la iglesia. Tú eres el que mueve a la iglesia. Señor, tú eres el que añade los que han de ser salvos, Señor. Dios mío, tú eres, Señor, el que trae el crecimiento a la iglesia. Eres tú, Espíritu Santo. Oh, Rabakimanamasaya. Necesitamos, Señor, del Espíritu Santo. Desciende sobre esta casa, Señor, desciende sobre mi vida como apóstol de esta casa, para que pueda impartir lo tuyo, Señor, a cada uno, Señor. Dios mío, que podamos alinearnos, Señor, en una misma visión, en un mismo espíritu, Señor. Oh, glorioso es tu nombre, Jesús. Y todo aquello que se levanta en contra de la iglesia no prosperará. Toda brujería, hechicería, toda palabra maldiciente no prospera contra una iglesia empoderada, una iglesia que se mueve en el poder de tu Espíritu Santo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Fuiste tú, Espíritu Santo, quien, Dios mío, llevó a la iglesia hasta lo último de la tierra, esa iglesia primitiva, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, el que nos sustenta. Lo dijo David, que tu Espíritu me sustente. Espíritu Santo, sustenta nuestras vidas, sustenta esta casa, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que hizo volver al hijo pródigo. Señor, lo hiciste volver en sí. Hazlo, Señor amado, con los que están lejos. Espíritu Santo, tú eres el que trae la unidad. Tú eres el que habla el corazón. Tú eres el que convence de pecado, juicio y justicia. Espíritu Santo, eres el consuelo de la iglesia. Eres todo, Espíritu Santo. Eres el que reparte los dones, que sanan, que hacen milagros, que traen palabra de ciencia, de sabiduría, discernimiento de espíritu, palabra profética, lengua, interpretación de lengua. Señor, Espíritu Santo, clamamos en esta noche que en esta convención estoy seguro quien va a traer el renuevo a esta casa eres tú, Espíritu Santo. Eres el único que puede traer renuevo, pero sabemos que lo va
vas a hacer. Y clamamos, Señor, que traigas un renuevo, Señor, en todas las áreas, Dios mío, porque tú eres el portador del poder que trae renuevo a esta casa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Cada congregación, cada ministro de esta casa, cada pastor que está bajo la cobertura de esta casa, en esta noche sienta el impacto, el poder de tu Espíritu Santo. Lo toques, Señor, cada hijo espiritual, cada uno que está alineado con esta cobertura, así como lo sintieron los 70, Señor. Dios mío, así lo sienta la iglesia en este tiempo, Señor amado. Quema, Espíritu Santo, todo fuego extraño, Señor, y libera, Dios mío, esta casa de todo yugo, de toda opresión, de toda enfermedad, de toda maldición, de toda serpiente que se hayan vuelto sobre la familia de esta casa. Se rompe esas cadenas, Señor, se rompe esos yugos cuando viene el Espíritu Santo. Hay libertad, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos un momento de oración por aquellos que van a sembrar por esta palabra, como siempre. Dios mío, Espíritu Santo, bendice, Señor. Dios mío, abre puertas, Señor. Aquellos, Señor, que toman una semilla, cada discipulado, Señor, Dios mío, y siembran por esta palabra, te pido que tú los bendigas en gran manera, Señor, y que recibas esa semilla y les traigas la multiplicación, Dios mío, y la cosecha de esa semilla en el nombre de Jesús. Amén, amén.